para que veáis que se puede hacer. Esto que voy a poner es dato también, es un ejemplo. Me lo voy a inventar sobre la marcha. ¿Vale? Una función, por ejemplo, de 3 variables. En vez de hacerlo con los ceros, vamos a suponer que lo hago, en vez de con los unos, que lo hago con los ceros. Tengo, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? O bueno, vamos a poner uno más. Me quede un poco más. Hago grupos, ¿no? Los grupos los hago exactamente igual que hago con los unos. Aquí tengo 4 ceros que hacen un grupo y aquí tengo este cero que lo suyo es agruparlo con el que está al lado, porque en un grupo de 4 no lo puedo meter. ¿Qué suma me va a representar este grupo de ceros? Ahora estoy trabajando con suma de productos. ¿Qué variable tiene el mismo valor para todas? Aquí la variable de este grupo que me representaría sería la b, ¿no? La b vale 1, entonces tengo que poner la b negada, porque la b vale 1, al revés que hacíamos antes. Por eso os decía que esto nos puede liar porque es el proceso contrario. El otro grupo que tengo aquí, ¿qué tienen en común? Tienen en común el valor de la c, que vale 1, por lo tanto voy a poner ya la c negada. Y en las columnas tienen en común la a que vale 0. La a como vale 0 la pongo afirmada. Sería a más c negada. Y la función sería el producto de esas dos sumas. La función sería igual a b negada por a más c negada. Eso es como se haría con los ceros. Pero yo creo que no os merece la pena liaros a estas alturas con los ceros. No, pero la idea si yo hago con los ceros es que me queda un cero nada más, porque ahí me convendría hacer los unos, porque hay menos uno. Sí, hombre, pero era el ejemplo para que vieses cómo se hace con los ceros, hombre. Queda de todas maneras muy parecido, ¿eh? Si lo hago con los unos me quedarían dos grupos de 2, ¿no? Si aquí yo trabajase con los unos, tendría uno aquí, uno aquí, uno aquí, me saldrían dos grupos de 2. Tendría algo así como esto y algo así como este con este. No es eso, con los unos me quedaría f igual, el primer grupo sería a por b negada, que sería la columna, y el segundo grupo sería más b negada, que es lo que tienen en común las dos columnas de los extremos, por la c negada. Mira qué casualidad en esta función, que si yo saco factor común, me va a dar la otra, ¿no? Si saco factor común a la b negada, me da eso de ahí. Así cuando son pequeñas y hay más o menos el mismo número de posiciones, ya sea con los unos con los ceros, me queda lo mismo. Pero no os liéis, con los unos yo creo que aseguramos. Lo que os decía, tenéis aquí alguno más. Resuelto, este sería un problema con el enunciado y aparece resuelto, ¿no? Con la tabla de verdad. ¿El qué? Este, por ejemplo, sí. Es muy largo. El problema del examen va a consistir en sacar primero los valores de la función de la tabla de verdad del enunciado y luego hay que hacer Carnot, sacar la función y representarla con contactos o con puertas lógicas. Todo el proceso. Si se saca mal la tabla de verdad, el resto de apartados puntúan un 40%. Es decir, si tú sacaste una tabla de verdad que es mala, pero luego el proceso lo hiciste coherente, el resto de apartados te van puntuando al 40%. Si están bien hechos respecto a tu tabla de verdad. En el problema voy a dar un enunciado. Un enunciado. El primer paso es sacar la función de la tabla de verdad, de las condiciones que te da el problema. El problema te va a estar diciendo las combinaciones o el valor que tiene la función para cada una de las combinaciones de las variables de entrada. Sacas la función, primer paso. Segundo paso, hago el mapa de Carnot para ver si se puede simplificar.
para sacar lo que es la función en forma algebraica. Una vez que tengo la función, hago las puertas lógicas y el diagrama de contactos, o una de las dos. Depende de cómo sea el problema de largo, pues te pido las dos o solo una. O dejo otras veces, dejé la opción. Me lo representas en contacto, son puertas lógicas, lo que tú prefieras. Ese es el problema. No, pero como tenemos 55 minutos para hacerlo, da tiempo más que de sobra, ¿eh? ¿Te refieres a que me quede un 1 que no pueda agrupar con los demás? Ese 1 hay que representarlo normalmente, si no puedo agruparlo, con el min término correspondiente. Si es una función de 4 variables, te va a aparecer las 4 variables en el término que representa ese 1. Los unos tienen que estar todos representados en la función. Es decir, todos tienen que pertenecer a un grupo. Si no lo puedo agrupar con nadie más, va a ser un grupo de 1. Va a ser el min término, tal cual. Todos los que sean. O 4 si hay. Mira, por ejemplo, si tú tienes este mapa de Carnot, a ver si con esto respondo tus dos preguntas. Sería conveniente que mirases para acá, porque hablar solo me da la sensación de que estoy un poco zumbado. Yo aquí me pongo a hacer grupos. Grupos de 4 no puedo hacer. Empiezo con grupos de 2. Este uno de aquí. Con ese. Este uno de aquí. Con ese. Este uno de aquí abajo. Con ese. Este uno que me queda aquí. Con ese. El uno del medio pertenece a 4 grupos. ¿Son necesarios los 4 grupos? Sí, porque fíjate que los otros 4 unos pertenecen a un único grupo, son necesarios para poder agrupar esos unos. Y luego encima tengo aquí otro que está aislado. Bueno, si este no tengo más remedio que meterlo en un grupo consigo mismo. ¿Qué función sacaría de aquí? Pues en el orden que los hice. La primera sería el que está en color rojo, A negada por B por C negada. El segundo, el que está en color azul, sería A negada por C negada por D. Más el tercer grupo, el que está en verde, A negada por B por D. Más el que está en naranja, que sería B por C negada y por D. Más me quedaría el otro, ¿no? El que está aislado sería el min término, que sería A por B negada, la columna, y la fila, que sería C por D negada. Esa sería la función. Tengo un 1 que lo agrupé 4 veces y tengo otro que me queda aislado. Según en las posiciones en las que esté, puedo tener esa situación perfectamente sin problema. Los unos los puedo agrupar cuantas veces sea necesario. Si me sirve para que otro 1 pertenezca a un grupo más grande, perfecto. Lo que no puedo tener es un grupo donde todos sus unos estén agrupados más de una vez. Si todos están agrupados más de una vez, es que ese grupo me sobra, seguro. No puedo tener un grupo donde todos los unos estén agrupados más de una vez. Tiene que haber al menos siempre en todos los grupos un 1 que solo pertenezca a ese grupo. Siempre tiene que haber uno que solo pertenezca al grupo. Si todos pertenecen a más de un grupo, es que ese grupo sobra. Ese grupo lo puedo quitar. Y la función está perfectamente definida igualmente.
¿Respondí a la pregunta? Bueno, ahí tenéis más ejemplos con el diseño de circuito. Tenéis otro problema aquí resuelto con las condiciones de no importa. En este caso es un conversor BCD, me parece. Hay una serie de combinaciones, como veíamos ayer en el BCD. Todos los números en binario que estén por encima de 9 no van a existir en ese código. Entonces, si yo quiero hacer un conversor BCD con datos en binario, va a haber una serie de combinaciones, las que se corresponden con el 10, 11, así hasta el 15 en binario, que no existen. Bueno, pues aquí en el ejemplo las utiliza pues para poder simplificar. Y tanto simplifica pues que con las X puede hacer un grupo de 8 en vez de un grupo de 2, por ejemplo. Con el otro 1 no, le quedan un grupo de 2 en vez de un 1 aislado. Pero con el primero sí que simplifica bastante. Ese es el ejemplo 40. Está en la página 27. Otro ejemplo, el 41, hecho con los ceros en este caso y con las X. ¿Están con las anotaciones que tienes? No, están tal cual, lo que está impreso. Lo que es letra impresa, vamos. Bueno, vamos a ver estos por si alguien los intentó hacer, para que verifiquéis si os cuadran. Vamos a limpiar un poco esto porque aquí, de cuando los hice, había mucha... Los dejo un momento por si alguien los quiere comprobar. ¿Me puedo tomar una foto de eso? Lo estoy grabando ahora y os lo voy a dejar, ¿eh? Quiero decir que lo vais a tener en un vídeo como lo de ayer. El miércoles día 7, sí. La primera parte va a ser a primera hora, que es cuando tenemos el aula de ordenadores. Y la segunda parte a última hora, que estamos en aula de ordenadores otra vez. El examen, repito lo que dije el otro día, consiste en lo siguiente. Un formulario donde tenéis preguntas tipo test y preguntas cortas que hay que responder, pues a lo mejor os da un circuito y os pido que me digáis la función. Entonces hay que escribir en una casilla que tenéis cuál es la función. ¿Vale? Para escribir la función os lo pone ahí en el examen. Para poner la negación lo que hacéis es poner un asterisco detrás de la variable. ¿Vale? Os pone ahí que pongáis un símbolo detrás para saber que es negada, para poder escribirlo con el teclado en modo texto. Es eso la primera parte. Son 5 puntos y medio en total. Hay preguntas que son un punto y otras que son de medio. 5 puntos y medio. Da tiempo más que de sobra para hacerlo en los 55 minutos que tenemos, sobradamente. Y luego, en la última hora, os sale también un formulario, pero que yo os voy a dar un papel para que lo hagáis en papel para hacer el problema, y luego lo que se hace es una foto al problema y se sube a la tarea de Classroom. Vale. En el tipo test las preguntas son todas prácticas. Te doy a lo mejor un mapa de Carnot y te doy 4 opciones para que me digas cuál es la función que sale de ese mapa de Carnot, por ejemplo, o te doy un circuito y me tienes que dar la función, o qué más. Entonces, lo que es teoría no entra. Todo práctica. Teoría no hay, ¿no? Es que como tal, ¿qué te voy a preguntar? Que me expliques lo que es un min término, no tiene mucho sentido. No. ¿Yo te lo puedo explicar? Pues seguro, pero es que no tiene sentido que me lo expliques. Esto es algo para saber usarlo. Preguntas de teoría tienen sentido en temas como el primero, que te define conceptos, ¿no? Que a lo mejor aparecen en el reglamento o algo así, pero para algo que es práctico nos interesa más saber hacerlo, entenderlo, que teoría como tal no hay. ¿Comprobasteis estas ya? Pongo las siguientes. La tercera. Tiene como que llega a unirlo.
Las esquinas es un grupo, luego el grupo en amarillo son esos dos y la columna de la derecha. Vale, por ejemplo, que no podía hacer del 1 de la esquina de abajo del 2 y llegar en plan con un silencio y cogiera también el primer 1. No, eso se marca así, lo marcas así o lo puedes marcar también así, marcando así las esquinas, también se hace así. Vale, de esas dos maneras. Yo aquí lo tengo hecho con los circulitos y las líneas que me unen los 4 circulitos. Bueno, pongo los siguientes. ¿Pasa algo, Alejandro, si le tienes, no le tienes tan simplificada? No está bien del todo, claro, si no se simplifica. Aquí el objetivo es obtener la más simplificada posible. Porque el F3, así creo que no puedes verla de frente, que tiene las esquinas. ¿Cuál, la tercera? Claro, o sea, la tienes en las 4 esquinas. Las 4 esquinas siempre forman un grupo de 4, Sí, siempre sí, son pero adyacentes. digamos que te olvidas, son las de la derecha. A ver, Las esquinas, ya os dije ayer como consejo que cuando tengáis un mapa de Carnot, las esquinas mirarlo siempre lo primero, porque es un grupo siempre asegurado. Si están las esquinas, igual que os fijéis para los grupos de 8, fila las columnas de los extremos, las filas, la primera fila a la última, porque también forman un grupo, siempre, y los tengo, claro. Esos serían las siguientes. En el problema sí hay que marcar. En la parte del primera no, porque te voy a dar la solución, es marcar la solución. Tú luego tendrás un papel de solución donde puedes hacer lo que tú quieras para comprobarlo. La tabla de verdad. Es posición por posición, combinación con combinación. Vamos a dejar un momento ver la solución de estos ejercicios para que la gente lo compruebe, los que lo hicieron, y miramos eso. Alejandro, ese trimestre evaluarás hasta la práctica 6 o hasta la 5. Ya lo veremos. Aún nos falta la 6 mucho. Lo suelo hacer según hasta donde llega la mayoría de la gente. En este, Que se sobreponen varios cuadrados. Cuando, porque por ejemplo yo lo tenía, pero yo suponía que al tener ya más un cuadrado, el otro cuadrado ya no podía poner. aquí sí puedes porque fíjate, la clave para eso es que en cada grupo tengo un 1 que solo pertenece a ese grupo. En el grupo de 2, ese 1 solo pertenece a ese grupo. En el cuadrado azul, este 1 de aquí solo pertenece al cuadrado azul. En el amarillo solo pertenece este y en la columna tengo este de aquí abajo que solo pertenece a ese grupo. Siempre tiene que haber una posición del grupo, al menos una, que solo pertenezca a ese grupo. Si, lo que os decía antes, si tienes un grupo donde todos están agrupados más de una vez, es que te sobra. Ese directamente lo quitas. Y bueno, luego a este otro lado tengo los siguientes. Hay uno que tiene varias opciones. Creo que las tengo aquí todas. Bueno, ese sería el 10, que tenía dos opciones. Y el 11 me parece que también. Ese es el mismo, con dos agrupaciones igualmente sencillas. El 10 son 3 grupos de 4, ¿verdad? Son 3 grupos de 4. Sí, lo que pasa es que puedo hacer en un caso la columna, o puedo agrupar esos dos unos que tengo arriba y abajo en la segunda columna,
pueden hacer un grupo de 4 con los unos que tienen a su derecha. El grupo que está en color amarillo. Ahí sería lo que cambiaría entre una solución y otra. La más fácil de ver ahí casi es la de la izquierda, ¿no? La columna se ve mejor que... Pero bueno, la otra es equivalente porque son 3 grupos de 4 en los dos casos. Aquí en estos vale con llegar a una de las dos, la que sea. Cada uno que llegue a la que pueda. El caso es simplificarlo. Claro, hay veces que no se ve. Cuando estás en un problema, a lo mejor tú ves una y el compañero ve otra distinta y siempre y cuando esté bien. Ese sería el 11, que tiene 2 soluciones también. Aquí cambia la columna, coger una columna a la otra, me cambia... Creo que la primera es la más sencilla. La segunda es Aquí la fácil sí podría ser la de la izquierda, que los grupos son más... Están más agrupaditos los unos, ¿no? No van de un lado a otro. Y luego estaría el 12, que se tenía 4 opciones, o 4 que yo viese. Que son esas 4 de ahí. Pero nada, son 4 que son una chorrada porque lo que cambia son el grupo naranja y el grupo verde, que los unos pueden agruparse para la derecha o para la izquierda. Entonces hay 4 posibles combinaciones de esas agrupaciones a derecha e izquierda. Sin más, las columnas son las mismas en las 4 soluciones. ¿Cómo fue la 11 de nuevo? ¿Cuántos exámenes puede tener un día? ¿En un día cuántos exámenes puede tener? ¿El qué? Los exámenes que hacemos en un día, ¿cuántos exámenes puede tener? Depende de las horas de clase que tengas. Si tienes 6 horas de clase y son 6 asignaturas, podrías tener 6. Una ley que no se puede tener más de 2 exámenes. No me suena, aquí por lo menos no tengo yo conocimiento de que haya ninguna norma interna de ese tipo. Sí, creo que no hay norma para eso. Yo he tenido 4 días. Si te enteras me la dices, yo sé que hay institutos que sí tienen, pero debe de ser una norma más interna que... ¿Que hay un día que tenéis 3 o qué? Bueno, ¿hay más dudas? Perdón, que no te oí bien. Eso está descrito en las transparencias. Lo único que tienes que comprobar, si tienes duda con los adyacentes, es mirar la combinación de cada celda. Eso te lo va a decir si son adyacentes o no. Luego, a medida de ver los ejercicios, te va quedando visualmente cómo son, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a poner aquí grupos que puedes hacer, por ejemplo, de 4. O vamos primero con los de 8. Mira, de 8 puedes hacer
Eso con eso va a ser un grupo de 8, porque son todas adyacentes. Esta con esta van a ser siempre también un grupo de 8. Puedo tener esta mitad de la tabla, puedo tener las dos columnas del medio, o puedo tener estas dos de aquí. Y luego en cuanto a filas, lo mismo. Puedo tener las dos primeras filas, las dos del medio o las dos de aquí. De 8 son las posibilidades que hay. Grupos de 4. Tengo todo lo que sea agrupar 4 en cuadrado, cualesquiera, es un grupo. Las 4 esquinas te hacen siempre un grupo y son adyacentes. Vale, así, lo puedes dibujar así, o ya os decía el otro día que lo podíamos dibujar también así. Marco así con una línea abierta, las 4 esquinas, y eso es un grupo de 4. Luego tengo, como grupos de 4 también, aparte de las esquinas y los cuadrados que yo pueda formar, tengo todo lo que sean filas y columnas. Cualquier columna que yo coja es un grupo de 4, son todas adyacentes entre sí. Cualquier fila que coja es un grupo de 4. Luego puedo hacer grupos de 4, 2 de una columna con 2 de otra, que lo puedo dejar así abierto, o puedo señalizarlo de esta manera. Puedo coger así 2 y 2 y unirlos con una línea. Más arriba o más abajo, eso siempre van a ser grupos de 4. Tanto en las columnas como en las filas, ¿eh? Puedo coger 2 de aquí con los 2 que están en las mismas columnas arriba. Podrían estar en el medio también. ¿Vale? Y en columnas exactamente igual. Esos son los grupos de 4 posibles que vas a tener. Y luego de 2, pues cualquier grupo de 2 que estén encima y abajo, a izquierda y a derecha, todo eso puede formar grupos de 2. Y luego el de una columna con el opuesto de la otra columna, o el de una fila con el opuesto de la fila de arriba. ¿Vale? Las columnas de los extremos y las filas de los extremos. Los que están a la misma altura pueden formar grupos de 2 también. Y creo que eso más o menos contempla todas las posibilidades. Y bueno, luego el grupo de 1, cuando tengo un aislado, pues me queda ahí aislado. Eso más o menos contempla todas las formas que pueden tener así más relevantes. Porque siempre pones A, B a la derecha y a la izquierda las letras que sean, o C, o D, o D. Las variables podéis ponerlas como queráis. Yo las pongo siempre en el orden en el que ordeno la tabla de verdad. Si la tabla de verdad la tengo así, pongo las 2 primeras, las pongo aquí arriba, y las 2 siguientes las pongo aquí arriba. Y enlazo ahora con la pregunta, voy a enlazar que hacía antes Álvaro por ahí. Pero podéis llamarlas como queráis. Yo lo que mantengo siempre, para siempre trasladar los valores de la misma manera, es el orden. Pero es por una costumbre, ¿eh? También se podrían trasladar en otro orden perfectamente. Podría poner la C y la de aquí arriba y la I y la B abajo, pero ya me cambia la manera en la que traslado los valores. Yo lo hago así por, no sé, por hacerlo siempre igual y... Más cómodo, creo. Bueno, antes se preguntaba por ahí, ¿cómo traslado la tabla de verdad al mapa de Carnot? Vale. Bueno, el mapa de Carnot no deja de ser la representación de la tabla de verdad en 2 dimensiones. La tabla de verdad diríamos que tendría una dimensión, porque las combinaciones se leen todas de arriba abajo, de manera ordenada. Y aquí tengo 2 dimensiones porque tengo parte de las combinaciones en el encabezado de la tabla y la otra, las combinaciones de las otras 2 variables en la parte de la izquierda. ¿Cómo se leen las combinaciones? Leo primero, por ejemplo, esta celda de aquí. Tengo que leer primero el encabezado de la columna y luego el encabezado de la fila. ¿Qué valor voy a poner aquí? El valor que en la tabla se corresponda con 1, 1, 0, 1. Aquí hay que fijarse simplemente que para la combinación donde la A y la B valen 1, 1, tiene que estar aquí en esta columna
en la columna donde la A y la B en el mapa de Carnot es 1, 1, y las otras dos variables son 0, 1, pues busco la fila donde la C y la D valen 0, 1. Donde se corta esa columna con esa fila, como cuando jugamos a los barcos, será esa combinación. Si aquí lo que tengo en la tabla de verdad es un 1, pues aquí pongo un 1 en el mapa de Carnot. Al final lo que estoy haciendo es representar exactamente lo mismo, las mismas 16 combinaciones, pero con otra forma, con forma de una tabla de 4×4. Pero ¿por qué eso no? Porque tú lo planteas así. Sí, sí, ese es un ejemplo. Alejandro, la tabla va a estar ya dibujada, la de Carnot. Os voy a dar un papel con ella dibujada, sí, para que no perdáis tiempo. Con las tablas. Sí, dibujando. Vais a tener esta tabla con los números aquí puestos y con las columnas para que vosotros escribáis la función, y los mapas de Carnot en blanco para que podáis cubrirlos con los unos que os hagan falta y hacer los grupos y demás. Las funciones ya las primeras marcadas. Las columnas de las funciones van a estar en blanco, le pones tú el nombre y los ceros y unos que tú quieras y demás. Si fuese una función que solo tuviese un 1 ahí, sería el min término, es la combinación, cogería como la A y la B valen 1, las pondría firmadas, la C vale 0, tengo que ponerla negada, y la D vale 1, pues la pongo tal cual afirmada. Ese sería el producto que me representa esa combinación. ¿Por qué dices min término? Sí, O sea, tú siempre tienes dos condiciones, sumar o restar, ¿no? O sumar o multiplicar. O multiplicar. Imagínate que tú tienes una función que tuviese solo un 0, pues ahí cogería el max término porque represento la función por una única combinación. Depende de lo que tenga. Si tengo más ceros que unos o más unos que ceros, según lo que tenga más, pues me tiraré a agrupar eso, según lo que sea más fácil agrupar, muchas veces. Claro. Bueno, que solo ponga o escriba. ¿Sabe que englobe todo El problema fue el que os enseñé ayer, fue el ejemplo de... Os pongo si queréis otro aquí que hay hecho y lo veis, lo vemos. Este, por ejemplo, que está aquí resuelto ya. A ver, vamos a ver el problema. No, pero este igual es el mismo que habíamos hecho ayer. Ah, no, el 11. Vamos a ver el enunciado del 11 y cómo nos dice: se desea realizar el control de una bomba que abastece un depósito de agua. Se deberán tener en cuenta las siguientes variables. Ya veremos que para hacer bombeos hay otras maneras de hacerlo mucho más efectivas que lógica combinacional, ¿eh? Antes de que nadie se adelante, si una instalación os vais a encontrar seguro cuando estéis por ahí trabajando, va a ser bombeos. Las bombas las hay en todos los lados. Entonces ya veremos cómo se hacen y demás con un autómata, con tecnologías adecuadas para ello. Bueno, en este caso nos plantean tres variables. Tengo un interruptor horario, un flotador boya de nivel mínimo y un interruptor de control manual. Del interruptor horario nos dice que está uno en el horario programado como nocturno, es decir, una serie de horas que van a coincidir más o menos con la noche. 0 en un horario que está programado como diurno. Imaginaos el típico interruptor horario de los de toda la vida electromecánico, que yo voy marcando las pestañas, las horas a las que quiero que funcione y en el resto no va a funcionar. Tiene un contacto, normalmente tiene un contacto conmutado que se conecta a unas determinadas horas. Luego tengo un flotador boya. Es, como su propio nombre indica, una boya que va a flotar. Dentro lo que tiene es una bola con una serie de pletinas que cuando el agua le llega cambia de posición, la bola hace contacto entre el común y la otra pletina que tenía y cambia el contacto, ¿no? Viene a ser como un contacto conmutado que cuando la boya flota cambia. Están hechas también para que la boya tenga que flotar en una posición, para que no haya posiciones intermedias.
Y luego tiene un interruptor de control manual. Si está activado, significa que el control manual está activo, os dice, y si está cero, el control manual desactivado. ¿Cuándo va a funcionar la bomba? La función que yo quiero sacar es el funcionamiento de la bomba. ¿Vale? Tendré un contactor, ya veremos cómo se hace eso cableando, un contactor que es el que me conecta al motor de la bomba. Me dice, la bomba tiene que funcionar en estos supuestos. Si el operador acciona el control manual durante el día. ¿Qué significa control manual durante el día? Os pone ahí que C es igual a 1, porque el control manual es que la variable C está a 1, y durante el día significa que el interruptor horario está a 0. Os dice en la parte del interruptor horario que está a 0 en horario diurno. Pues yo ya marco ahí. Yo lo suelo hacer así, o bien subrayando, que aquí no está subrayado, los valores de las variables para cada sensor, y luego en las condiciones transcribo la condición que me da con palabras en los valores de la variable. A mí me ayuda a pasar luego los valores a la tabla. Por eso ahí escribí C1 igual a 0. Vale, o sea que no nos fijamos tanto en la enunciado. En las condiciones. Y luego tú miras la condición que te dice con qué valor se corresponde en la enumeración de las variables. En el segundo me dice, si el nivel de agua desciende por debajo del nivel mínimo, tanto de día como de noche. Es decir, si es tanto de día como de noche, pues la variable i no va a intervenir. Y lo que me está diciendo es si B, que B es igual a 0. ¿Por qué? Porque en la variable B me dice que el flotador boya, la boya me marca un 0 si el líquido está por debajo del nivel mínimo, que es lo que me está diciendo en esa línea. Si el agua desciende por debajo del nivel mínimo, tanto de día como de noche. Ahí tendría solo una variable, B igual a 0. No me dice nada del control manual activo, con lo cual no aparece ahí. No depende de ese control manual. Y la tercera condición es si es de noche y el operador no acciona el pulsador. Pulsador, que esto es un error, debería decir el interruptor. Aquí es un error del enunciado, donde pone pulsador sería interruptor. ¿Qué significa eso? Si el operador no acciona el interruptor, la variable C es igual a 0. Si es de noche, el interruptor horario está a 1, ¿no? Me dice en la parte de arriba, sería I igual a 1, C igual a 0. Ahora es cuando con esa lectura que hice del enunciado y ese marcado ahí de variables, haría la tabla de verdad. Son 3 variables, I, B, C. Yo he utilizado aquí como más significativa el interruptor horario, la I. ¿Por qué? Porque me distingue el funcionamiento muy claramente entre el día y la noche. ¿Vale? Podría haber sido también el interruptor de control manual, una buena variable para poner a la izquierda del todo. Yo en este caso discriminé por día-noche. Fijaros que en la primera condición aparece la I y en la segunda y en la tercera aparece la I también. Entonces la primera condición, si I igual a 0, igual a 0 significa la parte de arriba de la tabla, para el primer supuesto es la que estaría mirando, igual a 0 dentro de esas combinaciones donde la C vale 1. La C vale 1 aquí y aquí. Y entonces lo que hago es poner un 1 ahí y un 1 ahí. Esa sería la primera condición. Saco esos dos unos. La segunda condición me dice, cuando B igual a 0, tanto de día como de noche. Ahora tengo que mirar la B en la tabla entera. ¿Dónde vale la B 0? La B vale 0 aquí, ahí, aquí y aquí. ¿Vale? Pues en esas tengo que poner un 1. Pongo un 1 aquí, pongo un 1 aquí que ya lo tengo, ese ya estaría, pongo otro 1 ahí y otro 1 ahí. ¿Vale? Y tendría entonces un 1, otro 1 ahí y otro 1 ahí. Ya tengo la segunda condición. La tercera, si es de noche y el operador no acciona el interruptor, que habíamos visto que era I igual a 1, C igual a 0. Estaría ahora en la mitad de abajo de la tabla solamente porque la I vale 1 y tengo que buscar las posiciones donde la C vale 0. La C vale 0 aquí y vale 0 aquí. Por lo tanto, pondría un 1 aquí, que ya lo tengo, y pondría el que me queda, el 1 que me queda, ahí. Ya tengo todos los unos de la función. En este caso, menos 2 combinaciones, el resto resulta que son 1. Haríamos el mapa de Carnot. Ahora es cuando ya traslado la tabla de verdad, que es el primer paso. Paso al segundo, que es el mapa de Carnot.
y voy combinación a combinación trasladando los unos, ¿no? La I y la B la tengo arriba, pues yo lo que me fijaría ahora en este paso serían las dos primeras columnas, las combinaciones que tengo aquí, ¿no? 0, 0, las dos primeras combinaciones son esta primera columna. Las dos siguientes 0, 1 sería la segunda columna. 1, 0, las dos siguientes serían la columna de la derecha y por último las dos últimas posiciones de la tabla, esa columna que me queda ahí. Iría columna por columna trasladando los unos. En la primera columna tengo dos unos, ¿no? La primera columna cubierta con unos. La segunda columna, que serían estos dos de aquí, tengo un 0 cuando la C vale 0 y un 1 cuando la C vale 1. Sería un 0 aquí arriba y un 1 debajo. La siguiente columna, que es la de la derecha del todo, tengo dos unos, ¿no? Pues la columna de la derecha pongo dos unos ahí. Y finalmente, la columna que me queda, para la combinación de C0 pongo un 1, que es este 1 que hay aquí, y la siguiente va con 0, me queda un 0. Segundo paso del problema está hecho, que es trasladar los unos. Tercer paso, hacer los grupos, ¿no? Para la simplificación, para ver qué función tengo. En este caso me salen un grupo de 4, que serían la columna de la derecha con la de la izquierda, y luego dos grupos de 2, para agrupar esos dos unos que me quedan más sueltos. El del grupo amarillo va con su derecha y el del grupo azul con el de la izquierda. Una vez que tengo hechos los grupos, que estarían ahí ya, sin más, me pondría a hacer la función, ¿no? El grupo de 4, como estoy con 3 variables, me va a quedar en una sola variable. Lo que tienen en común esas dos columnas es el valor de la B, que vale 0. Fijaros aquí que la B vale 0 para esta columna y vale 0 para la otra columna. Como la fila cambia, la fila no me vale, no va a haber ninguna variable que se repita. Me quedo con la B negada de esas dos columnas, ¿no? Porque la B vale 0. Sumado con el segundo grupo, I negada por C. I negada por C en este caso sería el grupo que está en color azul, ¿vale? Aquí tengo que la I vale 0, eso sería la I negada, es lo que tienen en común esas dos columnas, y luego la fila, que es la fila de la C igual a 1, por eso es I negada por C. Y el otro grupo, el que está en color amarillo, el último, sería en este caso la I vale 1, es lo que tienen en común esas columnas, y está en la fila de la C0, la C iría negada. Esa sería la función. Una vez que tengo hechos los grupos, traslado los grupos a la función. Como estoy trabajando con los unos, lo que voy a tener es una suma de productos y cada grupo se va a representar por un producto, ¿no? O por una variable sola si el grupo es suficientemente grande. Bueno, aquí este tiene la peculiaridad de que la I negada por C más I por C negada habíamos visto que era igual a la función SOR, entonces es muy conveniente porque puedo utilizar, en el horario vienen con un contacto conmutado y para el interruptor pues podría utilizar un conmutador. ¿Vale? De esa manera me va a quedar dos ramas en paralelo, una rama que va a ser una conmutada, que es esto de aquí, y la otra rama un contacto cerrado de B. Yo aquí en el examen admito lógicamente que no se haga esa simplificación y que se haga algo como esto. ¿Vale? No hay ni por qué poner el accionamiento como es, basta con poner, y serían 3 ramas, ¿no? Si lo hacemos tal cual, sería B en una rama, en la otra rama I negada por C y en la otra I por C negada. ¿Vale? Esto es una solución igualmente válida. Esto en el examen, esto supondría bien. ¿Vale? No hay por qué poner accionamiento en esta parte en la que estamos. Son variables binarias, contactos abiertos cerrados y más. ¿Vale? Eso sería una solución a la parte del esquema cableado. Esto en la realidad, yo aquí lo tengo dibujado, como lo veremos en el tema siguiente, ya con el accionamiento y el componente real que yo tendría, ¿no? Yo esto lo podría hacer cableado y funcionaría perfectamente como me dice el problema. ¿Vale? Pondría el contactor, pondría el interruptor horario, su contacto conmutado, conectado con el de manual, ¿no? El interruptor, que en este caso es un conmutador. Y luego pondría en paralelo el cerrado de la boya. Y luego, para hacer el circuito,
En este caso, como es una puerta SOR, pues lo puse con la puerta SOR, pero lo mismo que he dicho para el otro, ¿no? Sería equivalente si yo pongo la puerta OR y aquí pongo en una entrada, bueno, vamos a ponerla, en una entrada pondría la B negada, esa parte está tal cual, y luego pondría la I y la C, aquí pondría una puerta AND, otra puerta AND, aquí en una de ellas entraría negada, cada una de ellas, y en la otra entraría la correspondiente afirmada, ¿no? Vale. Queda más bonito el de arriba, pero el de abajo también vale. Vale. Ese sería un ejemplo de problema, los pasos que hay que hacer y el problema completo. ¿Qué hago mal la tabla de verdad? Bueno, yo os voy a mirar el resto de lo que habéis hecho en función de esos valores, lo que pasa es que contará menos, contará un 40%. Vale. ¿Puedo hacer la función directamente con el enunciado o me parece? Aquí os voy a pedir que me lo metáis en el mapa de Carnot para comprobar que efectivamente no se puede simplificar. Pero en este caso, sí es uno de esos problemas donde el propio enunciado te está dando ya la solución. Si os fijáis en... Si os fijáis en las tres condiciones que os da el enunciado y en la función que me sale, realmente la B negada es la segunda condición, la I negada por C, el segundo término producto, es la primera condición y el tercer término producto es la tercera. Salen tal cual, sí señor. En este caso el mapa de Carnot sería una comprobación de que efectivamente no hay simplificación posible. Más cosas. Siempre empezamos de la misma manera. Yo recomendaría como consejo que donde os dice las condiciones del problema, no en todos esto es posible, pero que intentéis poner las variables que os está diciendo la condición con los valores que os está diciendo al lado, así como he hecho yo ahí. Claro, yo me fijo en lo de arriba cuando leo la condición, ¿no? Vale, ¿qué es día? Día es I igual a 0, pues escribo aquí al lado I igual a 0. ¿Qué es control manual activo? Pues el C igual a 1, pues escribo aquí al lado C igual a 1. Y luego voy trasladando... Sobre esto es que cuando hay un problema tampoco hay una regla escrita. Hay gente que le gusta subrayar o marcar o sacar aparte, como hago yo. No sé, cada uno que vea su manera de... Sí, sí, eso cada uno... Yo soy muy de colores, mira. Tengo más allí. ¿Qué? Claro, claro. Cada uno como... Aquí a gusto del consumidor. Bueno, mirároslo bien estos días, mirar las grabaciones que hemos hecho, que está explicado todo ahí, y ya veréis cómo sale bien. La idea del examen no es que sea difícil. Estoy buscando, todavía no encontré, estoy buscando un problema que sea relativamente sencillo. ¿Se puede repetir esto? Sencillo en el sentido de que el enunciado no tenga dudas, no os líe, no... Es decir, que se lea y se interprete fácilmente lo que os está diciendo.
Porque el problema que tenemos cuando escribimos es que... A veces leemos y no comprendemos. Efectivamente. Yo creo que acá, Yo por leo a ejemplo, veces así, como bueno. al responder en la I podría ser día, noche, nada más, sino poner en horario programado como nocturno, como diurno, por noche y día. Es que a veces los enunciados se adornan mucho, claro, hay que saber leer bien. Yo voy a intentar que sea claro el enunciado para que no os liéis. ¿Cuánto es 1 más 1? O igual os pongo uno de aquí, que algún año lo hice. Algún año puse alguno de los que estaban aquí. Eso de la... Mirad, este es el que os decía, el que os comentaba antes era el 15 de aquí. Ahora que me está permitiendo. Vamos a hacerlo en un momento este, para que veáis otro más. El número 15. Este nos dice, un proceso químico tiene 3 indicadores de temperatura del punto P, cuyas salidas son T1, T2, T3. Adoptan 2 niveles de tensión bien diferenciados según la temperatura sea inferior, menor o mayor o igual a T1, T2 o T3 respectivamente. Y además se cumple la condición de que T1 es menor que T2 y T2 a su vez es menor que T3. Se le asigna el valor 0 al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a T y el valor 1 al nivel correspondiente a una temperatura superior o igual a T. Se desea generar una señal que... Bueno, entonces, primera cuestión del enunciado. Cuando he leído hasta aquí, ¿qué variables tengo en el problema? Yo os aconsejaría que atendáis porque igual es interesante. Pero cada uno, ¿eh? Esto como siempre... Ahí tengo mis 3 variables, que son las que me ha dado ya en esa descripción del problema. Bueno, yo ya tengo claro que tengo una función de 3 variables, puedo ir haciendo esto. 2 elevado a 3 es 8, 8 combinaciones. Esto para vosotros no lo vais a tener que pensar porque ya vais a tener la tabla, esta parte hecha, para ahorrar tiempo. Vale. ¿Qué quiero generar? Una señal. Voy a tener una única función. Puede haber un problema donde yo tenga más de una función con las mismas variables. Yo puedo tener una serie de variables de entrada y puedo sacar 2 funciones distintas. En este caso solo es una. De hecho, algún año puse algún problema que tenía más de una función. Lo que pasa es que yo os pedía, de todas las que daba el problema, hacer una solo. Vale, hay un problema aquí, por ejemplo, que es de los depósitos, que había caído una vez, que tiene varias funciones. Y yo os pedía de todas que me hicieseis una, en concreto. Bueno, aquí tendría la función. Vamos a llamarla F, por ejemplo. Este problema de aquí, lo que os decía antes, son temperaturas, ¿no?, que están ordenadas. La temperatura 1 es menor que la 2 y es menor que la 3. Yo ya sé que voy a tener condiciones aquí de las de no importa que veíamos antes. Es decir, en toda combinación donde yo tenga un 0 a la izquierda de un 1, esa va a ser imposible. Por ejemplo, esta condición, la segunda va a ser imposible, porque si la temperatura supera T3, tiene que estar superando T1 y T2. Lo mismo con esta de aquí y lo mismo con esta. Esas situaciones ya yo sé que no se pueden dar. Esta de aquí tampoco. 1, 0, 1 no se puede dar porque si 1, tengo un 1 en T3, T2 te debería de estar a 1 también. Ahí algo falla. Esas son las 4 combinaciones en este caso que no se pueden dar. Yo estas ya las pongo con la X y las voy a utilizar como yo quiera. El problema no me dice que no puedo hacerlo, con lo cual se puede hacer. ¿Qué señal quiero generar? Vamos con las 3 condiciones que me da. Quiero que tenga un nivel 1, es decir, la función tiene que ser 1 si la temperatura está comprendida entre T1 y T2. ¿Qué significa que la temperatura está comprendida entre T1 y T2? Que T1 tiene que ser igual a 1, pero en cambio T2 tiene que ser igual a 0, ¿no? Y además T3 tiene que ser igual a 0. Esa sería la primera condición. Ya me está dando una combinación muy concreta, que sería 1, 0, 0. Es decir, aquí tengo que tener
Un 1. Esa es la primera señal que me tiene que generar esa función. Esas condiciones ya las marqué como imposibles. Si T2 está a 1 y T1 a 0 es una condición imposible. Y si por ejemplo T1 está a 1 y T2 a 1 también. Eso es que estaría ya por encima de T2, no cumple con la condición. O sea, si está a 1, T2 es Como que es igual o por encima. Y la condición me dice que tiene que estar entre T1 y T2. Si está entre T1 y T2, como los sensores van marcando la temperatura, cuando supera ese valor o cuando es igual, el T1 tiene que estar a 1 y el T2, como todavía no llegó, tiene que estar a 0. Pero bueno, ya creo que está claro, dice, está comprendida entre T1 y T2. Además aquí ya te dice, esto que te dice aquí de mayor igual, está puesto adrede para que no haya tipo de confusión, porque siempre que ponía un problema de estos, siempre hay alguien que dice, bueno, y si es igual, para los sensores realmente cuando son binarios no hay igual. Tú tienes, ya sea de nivel o de temperatura, cualquier sensor que sea binario, un termostato, él tiene un punto donde va a cambiar y puede ser igual o ligeramente superior o ligeramente inferior, pero él va a cambiar en un determinado valor. Entonces, no hay esa indeterminación nunca en la realidad. Las X son situaciones imposibles. Estas dos situaciones del final de la tabla son perfectamente válidas. Esta de aquí sería cuando la temperatura está entre T2 y T3 y la última sería cuando la temperatura está por encima de T3. Son situaciones reales, que se pueden producir. O sea, que eso sería 1-1. Bueno, ahora vamos con las otras dos condiciones. Estas todavía no he puesto porque todavía no he leído estos dos apartados de aquí. De momento he hecho solo el primero. He marcado este de aquí. Vamos con el segundo. El segundo me dice, adopta un nivel de tensión alto si la temperatura es superior a T3. Si la temperatura es superior a T3, significa que T1 tiene que ser 1, T2 tiene que ser 1 y T3 tiene que ser 1, ¿vale? Los 3 a 1. Sería un 1 en la última posición de la tabla. Esa sería esa condición de ahí. Y la última, adopte un nivel de tensión bajo en cualquier otro caso diferente a los descritos anteriormente. Esto en un examen generaría dudas también, porque si pongo esto, alguien se vería tentado a poner en las condiciones imposibles ceros también, porque me dice en cualquier otro caso diferente. Por eso así tal cual, pues en un examen no lo tendréis escrito. Cuando no quiero que utilicéis las X, las veces que lo he puesto expresamente he puesto las situaciones imposibles no se pueden marcar con X, o lo contrario, marcar con X las situaciones de los sensores de entrada que son imposibles. Lo digo expresamente para que no haya dudas. Ya tengo la función. No, me dice que tiene que ser un 0. Dice, adopte un nivel de tensión bajo, que sería el 0, en cualquier otro caso diferente a los descritos anteriormente. Es decir, yo ya he puesto los dos unos y me está diciendo que en las otras dos combinaciones que me quedan, que ponga ceros. Ya tengo la función. Ese es el primer paso. Segundo paso, mapa de Carnot. T1 por T2 lo voy a poner ahí, T3 aquí. Vale, las dos primeras combinaciones, la primera columna, ¿no? En este caso tengo un 0 para el 0 y una X para el 001. La segunda columna, que es la columna 01, tengo dos X, ¿no? Pues una X ahí y otra ahí. Los siguientes dos valores, 1, 0, que es la columna de la derecha, tengo un 1 para la T30 y una X para la T31. Y la que me queda, que son los dos últimos valores, la columna está 1, 1, sería un 0 para el 0 y un 1 ahí abajo.
Bueno, tengo que hacer grupos. Recordar que lo que tengo que obligatoriamente agrupar son los unos. Las X solo si me interesa. Este uno de aquí arriba. Bueno, primero el de abajo, ¿no? Que es más claro. El de abajo, con este otro uno no puedo hacer un grupo porque no son adyacentes, pero tiene una maravillosa fila llena de X que nos va a permitir hacer esto. Este uno lo puedo meter aquí con todas las X haciendo un grupo de 4. Con lo cual, en vez de ser un único min término, que sería si no tuviese las X, pues me va a quedar la expresión que corresponde a ese grupo sería T3 igual a 1, ¿no? Que sería T3 en la expresión. El otro. Si tuviese aquí algo, podría hacer un grupo de 4, pero como no lo tengo, es tener más remedio que hacer un grupo de 2. Su expresión, en este caso, aparecerán dos variables. Sería la T1 que vale 1, sería T1 multiplicado a T2 negado porque vale 0. Es decir, la expresión de la función sería T3 más T1 por T2 negado. Ya tendría el paso 2 y el paso 3 completados. La función sería esta de aquí. La otra X no importa, ¿verdad? La X solo si me interesa. Aquí como no me interesa hacer un grupo más, pues no lo hago. Las X solo las utilizo para que, en este caso, para que los grupos que hago con los unos sean más grandes y por tanto la expresión más reducida. Pensarse que si no hubiese hecho las X, yo lo que tendría aquí serían dos min términos, ¿no? Que tendría sería T1 por T2 por T3 para el 1 que está en la fila de abajo, más T1 por T2 negada por T3 negada para el de arriba. Las X lo que me permiten es pasar de aquí a esto de aquí arriba. Eso es lo que me permiten las X en este caso. Hacer una función más pequeñita, que es lo que buscamos. No entendí por qué T1, o sea, el resultado sería 1 por T2. Aquí lo que estaba diciendo era que si yo no utilizase las X, si hubiese puesto ceros en esas combinaciones, yo lo que tendría serían dos min términos. Lo que tendría realmente sería un 1 aislado aquí y otro 1 aislado aquí. Entonces, de este primer 1 sacaría este min término y del segundo sacaría este otro min término de aquí. Esa sería la expresión que yo tendría que utilizar para la función. Pero como utilicé las X, saqué algo que es lo que está justo arriba, un poco más reducido. Conseguí sacar esto de aquí que tiene mejor pinta, ¿no? Más corto de hacer con puertas lógicas, con contactos o con lo que sea. Bueno, aquí sí lo hacemos, por ejemplo, con puertas lógicas. Hoy no quiere dejarme aquí. Lo que tengo es, como es suma de productos, empiezo siempre por una puerta OR, que van a ser las sumas. Aquí tendría la función. Lo que tendría sería, por un lado, la variable T3 y por otro lado tendría una AND, ¿no? Hay un producto lógico, que es la AND, y entraría la T1 tal cual y la T2, en este caso, a través de una negación. Lo puedo poner así o lo puedo poner también así. Las negaciones se pueden poner negando a la entrada así como un círculo. Vale. ¿Círculo coloreado o normal? ¿Qué? El círculo tiene que ser coloreado. Es igual. Yo lo suelo cubrir para que se vea bien claro. O con la negación, cualquiera de las dos es equivalente. Si lo tuviese que hacer esto en contactos o algo en contactos que funcione igual, pues tendría aquí T3 y luego en paralelo tendría T1 y T2, ¿no? Con contacto cerrado porque está negado. Siempre tiene que ir un relé. Un relé, sí. Normalmente ponemos ahí un relé. Vale. Estaría mal si me pongo el relé.
Estaría mal, digo, si no pongo el relé. Sí, hay que poner algo, una carga y una lámpara, un relé, lo que queráis, me da igual. Pero algo tiene que haber colgando en el circuito como receptor. No hagáis como me hizo alguien algún año que me dibujó esto. Así puedo borrarlo. Bueno, no me dibujó el relé y me hizo directamente así. Una serie de contactos uniéndome la fase y el neutro, o el positivo o el negativo, lo que sea ahí. Eso es un corto. En un circuito eléctrico tiene que haber un receptor, ¿no? Si no, la liamos. Poner algo, una lámpara, un relé, lo que queráis. Vale. Ese es el proceso de los problemas. La dificultad añadida a lo anterior, el enunciado. Entonces leerlo tranquilamente, leedlo con calma, que hay tiempo de sobra. Sacar las condiciones y luego ya tabla de verdad, mapa de Carnot, función lógica y el esquema. Vamos a hacer uno que igual que ha aparecido en el examen y que muy poca gente me hizo, no sé por qué. Vamos a ponerlo para que lo intentéis hacer ahora. No es exactamente este, pero es parecido. Aquí lo que quiero saber es qué ecuación lógica tiene K1A. Lo de B no llega a nada. No llega. Esto es un conmutador. Parece ser que el problema era el conmutador, lo que... No nos íbamos ayer, ni el conmutador. Pensad, por si este es el problema, que un conmutador, ese conmutador equivale a esto. Es equivalente eléctricamente a esto, ¿no? Un conmutador es como tener un contacto cerrado y un abierto unidos por la entrada, una entrada común. Tú aquí lo que tienes es en la rama de la izquierda el contacto cerrado y en la rama de la derecha tendrías el contacto abierto. Eso igual te... Esa era la dificultad de ese ejercicio. Cosas a recordar. Paralelo equivale a la suma lógica, ¿no? Serie equivale al producto lógico. Negación o contacto cerrado, mejor dicho. Contacto cerrado equivale a la negación. Sí. Esta era una pregunta que tenía el año pasado concretamente en la parte de tipo test. Yo os daba el esquema y os daba 4 opciones de ecuaciones lógicas y había que marcarla correcta. No, perdón. En este había que escribirla. Había que escribirla en una casilla.
No, no, hay que sacar la ecuación. De tipo S1 negado por no sé qué más, tal. ¿Qué lo harías? Sería una suma, ¿verdad? De este lado con de este lado. Ramas en paralelo se van sumando. Y luego dentro de cada una de esas sumas, cada uno de los dos sumandos son productos porque tengo contactos en serie. Y donde haya negación, pues tengo que poner el contacto cerrado en vez de abierto. O mejor dicho, donde hay un contacto cerrado, tengo que poner la negación. Claro, yo creo que el S1 cerrado para este lado, para esta rama, y el S1 abierto para esta rama. Sí, sí. El S1 se quitaría. Si se repite, S1 se quitaría. no se repite realmente. Eso sí, puedo sacar factor común a todo lo demás, fuese lo mismo, sí que se eliminaría, pero no es lo mismo aquí, tengo cosas distintas en cada rama. Bueno, la solución sería algo así, ¿no? Empezaría por la rama de la izquierda. Tengo S1 con un contacto cerrado. Sería S1 con la negación encima. En serie tiene un contacto cerrado de S2, es decir, iría multiplicando a S2 también con la negación. Bueno, en el examen cuando tengo que escribir, escribiríamos algo así en el ordenador. S1. Metería un asterisco, me parece que os digo que para la negación pongáis un asterisco después de la variable. La X del por, S2, el asterisco, ¿vale? Ahora sería más, ¿no? En la función es igual, más. La otra rama, ¿qué tendría? S1 abierto, ¿no? Pues S1 tal cual. S1 por B1, que aquí sería X del por B1 por B2. Lo que pasa es que Si con ese examen así yo había entendido, te saco un 10. claro, lo he hecho así, ¿no? Pero porque habría entendido que cuando no acciona el mecanismo, estaría negado porque sancionaría. No, pero tienes que analizarlo siempre en reposo. Los contactos, los esquemas de contacto siempre se analizan en reposo. Puedo poner un paréntesis para diferenciar ambas, cada rama. Sí, no hace falta por el orden de precedencia, pero se podría poner. Recordar que igual que en el álgebra normal, el producto se opera antes el producto lógico que la suma lógica. Sí, porque vos tengo ese paréntesis a esto. ¿El qué? Creo que no habrá tiempo para hacer los cuadros. Que ya no habrá tiempo digo, para trabajar. No, pero bueno, vamos a llegar, estaba mirando aquí hasta las 5. Vamos a tener una hora, la segunda hora del miércoles que viene. A 5 más o menos la debe tener casi todo el mundo. De hecho, vosotros ya la tenéis también. Queda poca gente. Venga, voy a poneros otro para que hagáis ahora un momento.
Ven, hacer ese en un momento. Esto me representa una función que se llama f y quiero saber la función y dibujarla con puertas lógicas. La ecuación y esquema de puertas lógicas. Para el problema os voy a dar la cuadrícula ya dibujada en un papel. Hombre, claro, los números tendrás que ponerlos tú. Luego en la parte primera del test sí que hay alguno que se da el mapa de Carnot con los unos y te pregunto por la función. Tienen 4 expresiones, ¿cierto? Tiene 4, sí. 4 grupos me salen a mí. Bueno, vamos a ver la solución antes de terminar. A ver si os salió algo así.
3 grupos de 4, un grupo de 2. La columna a la fila, los 2 de la derecha del medio con los 2 de la izquierda del medio, y el uno que me queda en la esquina de abajo de la izquierda, pues ese no hay manera de meter un grupo más grande, pues un grupo de 2. Vale, Pablo. Y se podría hacer, por ejemplo, coges el grupo 2, coges en los de la derecha, cuadrado. En vez de hacer los dos Sí, yo también. de 0, 1 y 1, 1. Otra solución, sí. Igualmente mínima y es otra solución posible. El grupo 2 podría ser. El grupo 2 podría ser el grupo 3 de los que tengo yo. A ver si lo consigo borrar sin borrar lo demás. Eso va a ser un reto. ¿Es la misma solución o no? Sí. Este es uno que tiene más de una solución. Podría cambiar el grupo que yo había hecho, podría cambiarlo por ese. Y está bien. A mí me sale diferente. Esa es una opción y otra opción es la que tenía yo, que era esta. En cualquier caso, con ese segundo grupo, ese que comentabais por ahí es perfectamente válido porque me da mismo número de sumandos con el mismo número de literales, con el mismo número de variables cada uno, con lo cual equivalente perfectamente. ¿El C negada por D cuál es? C negada por D sería la fila, que está en color rojo, el 2. La fila es siempre, como es la fila 0,1, sería C negada por D. Vale, ahí serían 3 grupos de 4, ¿verdad? Claro, 3 grupos de 4. 3 grupos de 4, sí. Vale, es que yo no sé 3 grupos de 4, pues, 2 grupos de 4 y 2 de 2. Entonces estaría mal ahí. Pero es que si yo no hago grupos de 4 y cojo el 1 como un grupo de 2, me sale más larga la ecuación. El 1 que está Claro, sí. al centro lo hice como si serían 2 al del lado y ya me saldría diferente. Bueno, una de las expresiones me sale en 3. Bueno, lo que cambiaría de una a otra sería simplemente este grupo, el de aquí. En vez de ser B negada por D, sería A por D. Cambiaría este. Vale. Los otros 3 serán iguales. No, sí, esa Bueno, pues mirarlo bien y que salga bien el miércoles. El miércoles dedicaremos la segunda hora a taller. Hay que acabar hasta la práctica 5. Vale. Alejandro, nosotros nos dabas una semana más de tiempo para presentar. Era para las primeras.
No Luego creo ya que igual, para la primera práctica, pero luego ya... igual vi que en la segunda me pusiste menos, supongo que. Luego ya, la primera práctica fue la ¿No era que... la primera y la segunda? Pero luego ya ritmo. Claro, luego. Porque la segunda creo que me bajaste porque presenté luego. Además, en las prácticas siempre es... La memoria, las fichas y tal, lo puedo entregar antes de... Yo hice eso, pero luego para agregar las fotos me dijiste La que foto haces la del primer montaje y está. sí, pero me dijiste que las anulé. Entonces anulé todas casi para poner a juntar las fotos. No te preocupes. Y pero bueno.